la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Un gran abrazo a los amigos que a esta hora nos están escuchando a través de www.caminoestereo.com. Siempre es un gozo saber que estás ahí escuchando al otro lado del dispositivo móvil o el ordenador o la radio, los que escuchan aquí en 91.6 en la ciudad de Santander. En esta ciudad hermosísima el Señor ha dado esta radio. Pero a nivel global, en el mundo entero, www.caminoestereo.com. Recuerda que también estos minutos, esta palabra queda a manera de podcast en nuestro portal, en www.caminoestereo.com, y también queda en la plataforma de videos YouTube, para que busques con la fecha El Café con Fe, compartas esta palabra y crezcamos espiritualmente. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra misión. Vamos a hablar un poco acerca de ese trabajo que hace el enemigo, Satanás, para entender un poco qué ocurre en ese trabajo que él hace en medio de la misión que él tiene, de estorbar, de dañar, de distorsionar la verdad, de distraer. No vamos a caer en su trampa. Hay una dimensión espiritual, podríamos llamarla de esa manera, que tenemos que ver, que en nuestros ojos naturales no podemos ver, pero la Escritura dice que estamos en una constante guerra, estamos en una constante batalla y que tenemos un enemigo que atenta contra nosotros. El Señor Jesús en una ocasión le habla a Simón Pedro y le dice en Lucas capítulo 22 verso 31: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Poniendo un ejemplo, uno de los errores militares, viendo un documental acerca de la Segunda Guerra Mundial, fue un error que los Estados Unidos cometieron en 1941. Ellos no estudiaron a su enemigo, no se prepararon para los posibles ataques, y es un ejemplo que viene como anillo al dedo. Ellos no fueron precavidos militarmente. Después ellos hablaron acerca de este asunto y eso se documentó en un video años más tarde. Y ellos dicen, los altos mandos, que no fueron precavidos, sino que todo lo contrario. Usted habrá escuchado de la base naval de Pearl Harbor, que fue bombardeada sin aviso. Y el mando militar de la nación en aquel entonces sufre ese bombardeo por ingenuidad y por falta de preparación. Ellos pensaron que Japón en ese año, en 1941, no los atacaría. Ese es un muy buen ejemplo. Nosotros, estimado amigo, como creyentes, constantemente necesitamos comprender que estamos en una batalla cruel, con un enemigo que está ahí. Necesitamos, por lo tanto, salir de la ingenuidad en la que podemos estar caminando y estar listos, estar preparados y estar alerta. Esa guerra, o esta guerra mejor, está ganada gracias al Señor Jesús y a lo que hizo en la cruz del Calvario, y es una bendición. Pero esto no quiere decir que no sea una guerra, y que muchas veces
no sea fuerte. En palabras del apóstol Pablo, él lo dijo en un conocido texto de la carta a los Efesios, cuando él le escribe a la carta a la iglesia en Éfeso, les dice: es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira que Pablo, cuando le escribe esto a los Efesios, les está haciendo como una radiografía del poder de las tinieblas. Les está como mencionando el rango, si pudiéramos llamarlo, el rango militar en los que se mueve el enemigo. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Que nosotros tenemos que estar atentos frente al enemigo. Si bien Satanás está vencido, lo sabemos, no podemos sobredimensionarlo o sobreempoderarlo. Él está vencido, pero es necesario tener una mirada espiritual o una dimensión espiritual que no podemos tenerla a nuestros ojos naturales, pero que la Escritura lo dice. Estamos en una batalla constante. Tenemos un enemigo que atenta contra nosotros. Por eso el texto con el que iniciamos en esta mañana del Evangelio de Lucas, y qué bueno que lo puedas ubicar, que lo puedas marcar, porque en ese momento el Señor Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y le dice el Señor Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesús se lo estaba diciendo a Pedro, que el enemigo lo había pedido para zarandearlo. Nosotros solemos pensar, es lo que normalmente se piensa, que Satanás solamente se revela como en las películas de terror. ¿Has visto en alguna ocasión alguna película de estas que presenta oscuridad, que se presentan escenas como de actividades paranormales, que se presentan eventos inexplicables y todo obedece a la trama de la cinta, a la trama de la película? Pero mira, olvidamos que nuestro enemigo, como dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:14. Y no se extrañen, pues Satanás aún se disfraza como un ángel de luz. Y se disfraza así para presentar suculentos platos que esconden un veneno mortal. Ahora, para entender mejor cómo es que obra ese enemigo, vamos a prestar atención al comienzo de los tiempos, porque todo empezó allá en el huerto, en el jardín del Edén. Prestemos atención cómo tentó a Adán y a Eva y sigue buscando realizar ese trabajo, llamémoslo tentación, en nuestros días. Si tú te ubicas en Génesis capítulo 3, verso 1, que es un verso que lo hemos leído muchísimas veces. Ese verso empieza diciendo: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y esta serpiente dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho? Génesis capítulo 3, versículo 1. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, pero la versión Reina Valera, que es quizás la que tú has leído más, dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ese con que Dios os ha dicho, con que Dios les ha dicho, muy sutil, ¿no?
El enemigo, estimado amigo, tiene un modus operandi. Claro, tentarnos, ¿no? A medida que ataca a la persona de Dios. ¿Dónde está Dios cuando pasa todo lo malo en el mundo? O la otra pregunta, ¿por qué? Muy común, ¿no? ¿Por qué Dios permite que cosas malas pasen a personas buenas? Preguntas como esas son empleadas por el mismo Satanás para que las personas duden de Dios y duden de su bondad. ¿A qué nos referimos con esto? Que es muy sutil, ¿no? Que él suelta ese venenillo ahí y lo deja ahí. Lo cierto es que el enemigo quiere engañarnos constantemente con pensamientos como ese. Dios no puede ser fiable si existe el infierno, si existe la maldad o si existe la muerte. No es un buen Dios si permitió que tu padre falleciera cuando eras pequeño o permitiera que sufrieras aquel abuso. Y vienen ese tipo de pensamientos a anidarse para sembrar eso. Pero es importante animarnos a pensar de la siguiente manera. Esa sutileza del enemigo quiere anidar más sutilezas como, bueno, ¿y tú cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Que son preguntas que todos los días surgen en medio de una sociedad. Pero ¿ves la manera tan sutil en que trabaja este enemigo? O hay personas que dicen, por ejemplo, es que le pido a Dios que me hable, pero siento que Él no me escucha. Mira, de estas y otras tantas maneras podríamos hacer un listado interminable. El enemigo busca que nosotros no confiemos en nuestro Dios. Y él quiere sembrar duda, siempre. Y quiere cultivar desconfianza siempre. Y quiere traer confusión. Esas tres palabras son claves entenderlas. ¿Qué es lo que busca el enemigo en la vida de las personas? Duda, desconfianza, confusión. Sembrar la duda, cultivar la desconfianza, traer la confusión. Porque cuando le dice a Eva, ¿no? En el versículo 3, en la parte 3.1, en la parte B, con que Dios os ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. El enemigo tentó a Eva para que desconfiara de la persona de Dios. ¿Qué hizo? Empezó como a animarla, ¿verdad? Animarla a desconfiar de su palabra. Es que el enemigo, estimado amigo, enmarca las palabras de Dios en un contexto de confusión, de injusticia. Como diciendo, no, lo que Dios dijo no es cierto. Lo que Dios dijo no es justo. Lamentablemente, estimado amigo, a veces nosotros caemos en esa tentación de decir cosas como, sé que Dios quiere que yo perdone, pero... Y el pero, ¿no? O yo sé que Dios quiere que ame a mi esposa, a mi esposo, pero es que ella, pero es que él, y viene el pero. Puedes ver que la tentación es la misma que el enemigo ofreció en el Edén. Él no ha cambiado su modus operandi, como lo dijimos. Él no ha cambiado su manera. Es su vieja estrategia. La idea detrás de esa forma de pensar es que lo que Dios dice no puede ser cierto en nuestras vidas. Y según esa tentación, como que quiere hacerle creer a las personas que obedecer a Dios es hasta injusto. El enemigo, la verdad es que reina en esa clase de mentiras. Es el rey de las mentiras. Es el rey del maquillaje. Es el rey actoral. Le podrían entregar un premio Oscar como mejor actor, como mejor guión, como, bueno, es un teatrero impresionante. Él reina en esas ideas que lanza. Son ideas que él promueve para que todo el mundo dude de la palabra de Dios, incluyendo nosotros.
El enemigo no quiere que nosotros nos acerquemos a lo que el Señor dijo y mucho menos que lo obedezcamos. Cosas muy sutiles como por ejemplo, no es que la Biblia es difícil de entender. Mira, ¿cuántas veces has escuchado ese comentario aún en gente de la congregación? ¿O cuántas veces has escuchado, por ejemplo, es que a mí me parece que el Dios del Antiguo Testamento es malo? Afirmaciones que contienen veneno, que son sutiles, que son satánicas, son mortales. La palabra de Dios, escucha esto, es lo único sabio para salvación. Lo único sabio para salvación. Pablo le escribía a su discípulo Timoteo y le decía desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría, le decía Pablo a Timoteo. La sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesús. Le estaba enseñando, ¿verdad? Lo estaba instruyendo. Mira, y la verdad es que es lo único que necesitamos para crecer y para conocer a nuestro Dios. También en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2, él anima a la iglesia y les dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, dudamos del Señor Jesús, nuestro Rey, porque Él es la palabra de Dios encarnada. Siempre que leemos la palabra, Él está ahí hablándonos. La serpiente dice a la mujer, les da las razones, mira hasta dónde va, mira la sutileza y tan abusivamente camina hasta allá. Le dice en Génesis 3, 4 y 5, les dice, ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que de él coman, hablando de ese fruto, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Qué sutileza! El plan de Dios para la humanidad es claro, desde el principio de los tiempos. El plan de Dios era que gobernáramos la tierra. El Señor, nuestro Dios, puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén como representantes del Rey. Hechos a su imagen, a su semejanza, les entregó autoridad para ejercer dominio, les encargó que llenaran la tierra, que la sojuzgaran, que la poblaran. Era lo que el Señor quería. Eso está registrado en Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 28. Ellos, Adán y Eva, debían ser estandartes del Señor, banderas, representantes de Dios, llenando cada rincón de la creación. Era un plan magnífico, una oportunidad hermosa, pero Adán y Eva renunciaron a esa vocación, a ese llamado, para tomar un nuevo rol. Cuando entró esa cizaña, esa sutileza, esa invitación de si comen este fruto serán como Dios, y ellos entró esa avaricia, ese orgullo, esa incomodidad en el corazón, y ellos empezaron a querer ser como Dios. Querían ser reyes, no súbditos. Se maravillaron de que esa fuera una opción y cayeron, sucumbieron ante la tentación, creyeron ser sabios, se volvieron necios. ¿Cuántas veces nos pasó? Nos ha pasado. Lo que Pablo escribía en Romanos, ¿no? Profesaron ser sabios y se volvieron necios. Adán y Eva caen en una trampa mortal, disfrazada de delicia. Era como muy delicioso. De hecho, siempre que el enemigo quiere engañarte, va a presentar un plato suculento, provocativo. Las grandes tentaciones y ataques infernales para hacer caer a alguien vienen en unas bandejas apetecibles,
codiciables a los ojos, como dice la Escritura, y ellos caen en esa trampa mortal. Ellos comen del árbol, pero no se hicieron como Dios. En cambio, empezaron a ser más como Satanás. Juan 8:44, el Señor Jesús le habla a la multitud y dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y él es padre de mentira. Lo decía el mismo Señor Jesús. Pablo también en Efesios, búscalo adelante, le habla a la iglesia en Éfeso y les dice: en los cuales anduvieron, Efesios 2:2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y vuelve el apóstol Pablo a repetir, a hablar acerca de un tema similar en Colosenses 3:6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Si te das cuenta, esos dos versículos hablan de desobediencia, Efesios y Colosenses. Entonces Adán y Eva dejan de ser representantes de Dios para ser sus enemigos. Ahora eran hijos de desobediencia, hijos de ira. De igual forma hoy, en el hoy, Satanás quiere trabajar de esa manera, para que las personas piensen en que su propio concepto, su propia opinión, su propia manera de conducirse es mejor que el plan de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces hemos caído en esto? ¿Cuántas veces, mira, sé que te ha ocurrido, a todos, cuántas veces Dios te habla, pero no quieres escuchar, porque tú crees que tu plan es mejor? El enemigo quiere que nosotros pensemos que nosotros podemos ser nuestros propios reyes, que no hay nada encima de nosotros. Y entonces quiere sembrar rebeldía, para que la persona se sienta independiente, no se sienta con ninguna autoridad, para que la gente diga: es que nadie me puede decir qué hacer, este es mi cuerpo, esta es mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida. El enemigo lo hace de esa manera. Y todo este plan malévolo está diseñado para hacerle creer a las personas que pueden tener el control de su propia vida. Pero no es así. El Señor es el Rey, nosotros somos sus siervos. Así lo dice la Escritura. Por eso, una batalla que se levanta siempre es con nuestra actitud egoísta, nuestra actitud llevada de nuestro propio parecer, nuestra dura cerviz. Pero lo cierto es que es lo correcto. La Escritura dice que Él es el Rey, que nosotros somos sus súbditos, que cuando nosotros, atraídos por el Señor, vinimos a Él, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad?, en otros programas. A veces se reconoce que el Señor es el Salvador, pero cuesta reconocerle como el Señor. Y la gente dice mi Señor, pero lo utiliza como un dicho. Pero en realidad cuando decimos mi Señor, quiere decir que nos sometemos a su voluntad, a sus órdenes, a sus instrucciones totalmente. Los planes de Dios, estimado amigo, son mejores que los nuestros. Confiando en esto, nosotros vamos a poder caminar apartado del trabajo sutil que quiere hacer el enemigo, teniendo nuestros ojos en Jesús. Así que, qué necesario es que nos aferremos a la palabra, que es la espada de nuestra guerra espiritual. Efesios 6:17, cuando el apóstol está hablando acerca de la armadura, en el verso 17 dice: tomen el casco de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es una invitación para que vivamos en la verdad.
para que no vivamos en la mentira. Que el Señor está con nosotros para sostenernos y quiere darnos la victoria. Es importante que no desconfíes de Dios, pero sí que desconfíes de las sutilezas que el enemigo trabaja. Y las sutilezas que el enemigo trabaja con las mentiras que se gestan y que se producen en el mundo. Vivimos en un mundo corrupto. Vivimos en un mundo, lo hemos dicho, en un mundo vacío, en un mundo que busca lo suyo, en un mundo que a lo bueno le llama malo, en un mundo ególatra, en un mundo que no tiene sensibilidad espiritual. La Biblia dice en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios encuentran libertad en el Señor. Nosotros debemos, estimado amigo, mantenernos en el Señor, entendiendo los tiempos que vivimos. Y así como empezamos con ese ejemplo y con los errores militares que reconocieron después de muchos años lo que ocurrió en la base de Pearl Harbor. De hecho, hay hasta una película llamada así, donde se analiza todo lo que aconteció. ¿Cuántas veces, estimado amigo, nosotros perdemos de vista el rumbo real de las cosas? Y no somos precavidos, y no vemos todos los escenarios y nos confiamos. Y cuando nos confiamos, viene el ataque. Nosotros necesitamos hoy comprender que hay un mundo espiritual. Un mundo espiritual que se mueve realmente. Que hay un mundo donde se proclama la concupiscencia. Pablo le escribía a la iglesia en Tesalónica y le decía que no caminaran en la pasión de la concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Les estaba diciendo, miren, el mundo camina en una constante concupiscencia. Nosotros no. El Señor nos ha sacado de allí. Ya no caminamos en la corrupción de este mundo. Ese término, la corrupción de este mundo. Sino que caminamos ahora en las promesas que el Señor nos ha entregado, como lo afirma el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y mira este término: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido. Más adelante, en la segunda carta, en el capítulo 2, el verso 19 de segunda de Pedro, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Está hablando acerca del poder del pecado. Del poder del pecado. Huyamos de esto. Huyamos de la esclavitud a la que nos quiere someter la sutileza del enemigo.
que el Señor Jesús lo afirmó. Él es padre de mentira. Ahora la pregunta es, bueno, pero ¿cómo desarrollo atención frente a lo que se mueve espiritualmente? Busca a Dios, búscale con todo el corazón. Empieza a tener tiempos especiales en la presencia de Dios, tiempos, porque a veces caemos en religiosidad. Supuestamente somos creyentes, somos cristianos, pero no oramos. Supuestamente somos creyentes, cristianos, pero no buscamos al Señor, no venimos a la iglesia. Nos convertimos en religiosos. Bueno, venimos el domingo en un acto religioso. Pero cuando hay actividades en la iglesia, no venimos porque nos acostumbramos a un rol. La invitación del Señor Jesús es: velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, de esa manera, estando alerta, con nuestros sentidos espirituales muy afinados, para no caer, para no pecar, para crecer espiritualmente, para no vivir en derrota, entendiendo que el enemigo trabajará de la misma manera, la misma estrategia. No cambia la estrategia, no la cambia, porque le ha funcionado por miles de años. Pero que el Señor hoy, estimado amigo, el Señor hoy traiga claridad sobre su vida, claridad sobre la vida. Que el Señor hoy renueve nuestras fuerzas para caminar entendiendo todas las cosas, para que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, para que el Espíritu de Dios nos muestre cada situación. Ora al Señor, dile: Padre, muéstrame la situación espiritual de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mi propia vida. Y el Señor lo hará. Él quiere que nosotros lo hagamos. Vamos a hacerlo. No desmayemos frente a esto. Ya entendemos la sutileza en la que se mueve el enemigo. No caigamos en este juego. Si estás empezando la vida como creyente, tómate de la mano del Señor y búscale en la iglesia, orando todos los días, leyendo las Escrituras todos los días, ojalá de manera sistemática. Empieza por los evangelios o empieza por el Evangelio de Juan. E instrúyete todos los días, no solamente leyendo por leer, sino tomando la esencia de lo que el Señor quiere hablarte. No dejes de asistir a la iglesia, no dejes de nutrirte espiritualmente. Padre, muchas gracias por este día. Padre, muchas gracias por este tiempo. Padre, gracias por hacernos entender que es necesario que estemos alerta en medio de esta batalla diaria, de nuestra batalla diaria. Por favor, Señor, ayúdanos. Por favor, Señor, bendícenos. Manténnos, Señor, alerta, despiertos espiritualmente. Y si hay algún adormecimiento espiritual, Señor, te pedimos hoy que te lo lleves en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que despiertes los corazones, las almas, al llamado de tu palabra, al llamado de la Escritura, al llamado que haces para ser instruidos a caminar buscando tu rostro. Señor, pon el anhelo en cada uno de los oyentes que a esta hora nos está escuchando. Pon el anhelo, Señor, por favor. Cuánto necesitamos crecer espiritualmente y anhelar tu palabra. Quita el letargo espiritual de las personas y actívalos a buscarte en fe con todo el corazón, con un corazón dispuesto para buscarte. Te lo pedimos hoy en el glorioso y en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.